cosa, una síntesis rara de un video. Y que me la quedé pensando, digo, ¿será así? Tengo que hacer caso al inicio. Y vamos a... Es interesante lo que vos traes porque tiene que ver no mucho con este siglo XXI, ¿no? Que nos atraviesa con distintas y muy variadas formas de trabajo y de trabajar. Ya lo tenemos y ya lo estamos saludando en comunicación telefónica a Fausto Frank. Él es periodista, es investigador y él coordina un portal que siempre lo tenemos ahí de primera mano y lo seguimos, como es Contrainfo. ¿Cómo estás, Fausto? Gracias por la comunicación para Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por convocarme, por llamarme en este día tan especial, ¿no? Que hemos tenido la elección de un nuevo Papa. ¿Se escucha bien? ¿Cómo están ahí? Perfectamente, te escuchamos. Buenas tardes, Pablo. Fausto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, habíamos... entiendo que la semana pasada el motivo que había originado el llamado y la convocatoria de tu programa era hablar del trabajo, ¿no? Por el 1 de mayo, justo coincidía con la fecha. Sí. Así que, bueno, y actualmente, fíjate que dijimos recién, ¿no? Esta fecha quedó marcada, este 8 de mayo de 2025, por la elección de un nuevo Papa, que casualmente elige el nombre de León XIV. León XIV, bueno, si uno tiene que necesariamente remontarse a León XIII, que fue el Papa que escribe aquella encíclica famosa en 1891 de Rerum Novarum, ¿no? De las cosas nuevas, donde se empieza a plantear lo que después se llamó la doctrina social de la Iglesia. Fue la doctrina social de la Iglesia en la cual luego se basó Juan Domingo Perón para desarrollar buena parte de la doctrina peronista, ¿no? De la doctrina del justicialismo. Entonces, fíjense cómo se conectan todos los puntos. Claro. Esa encíclica de León XIII, de Rerum Novarum, surge precisamente por el surgimiento a nivel internacional del movimiento de los trabajadores. Esto en una mirada de largo plazo, uno tiene que analizar cómo cuando surge el capitalismo, un poco lo que hablaban ustedes recién, ¿no? La explotación del trabajador y cómo desde un polo del capital se termina acaparando parte de la riqueza que genera el trabajador. Esa riqueza se va acumulando en uno de los polos, en el otro el trabajador tiende a quedar siempre como un mero costo de producción, con lo cual siempre termina ganando un salario mínimo que le alcanza para sobrevivir. Hoy podríamos decir en la Argentina, si entrevistáramos a casi cualquier trabajador, nos va a decir esto, ¿no? El sueldo nos alcanza exclusivamente para sobrevivir y en muchos casos ni siquiera se llega a fin de mes. Sí. El trabajo ha sido consustancial al ser humano a lo largo de la historia. Recién nos remontábamos a los orígenes del capitalismo, ya por el comienzo de la modernidad en el siglo XV y XVI, y en adelante esto se va complejizando cada vez más, especialmente con la revolución industrial, ya en el siglo XVIII y XIX. Pero si fuéramos aún más atrás en la historia, el ser humano en sí mismo se transforma en ser humano a partir de el trabajo. Lo que nos distingue en buena parte de los animales, además del raciocinio y además de la dimensión espiritual y trascendente que tenemos los seres humanos, está esta cuestión de poder fabricar cosas, de poder crear objetos que después nos son útiles para asegurarnos la subsistencia. El ser humano ya desde sus inicios comenzó desde el romper las primeras piedras para crear hachas, para crear flechas, para crear lanzas, para poder de esa forma generar un instrumental que le permitiera sobrevivir. Luego, ya más acá en el tiempo, pensemos en las primeras ciudades, se forman justamente a partir de aprender a trabajar la tierra, con la agricultura. Es con la agricultura, estamos hablando de ya unos 10.000 años anteriores al presente. Sí. El ser humano empieza a copiar su producción porque la tierra es obviamente generosa y ya empieza a producir más de lo que el ser humano en esos pequeños pueblos necesitaba. Empieza el acopio de la producción y allí comienzan paradójicamente las primeras guerras. Las primeras guerras entre las ciudades-estado, esto se lo puede ver en la antigua Mesopotamia, y de las guerras va a surgir la esclavitud, porque aquellas personas que eran soldados de distintas ciudades-estado que no habían perdido en una de estas guerras, en una de estas batallas, en lugar de ser ejecutados, en lugar de ser asesinados, eran convertidos en esclavos. Se les permitía seguir viviendo, pero a cambio de trabajar.
¿sí? Entonces comenzaron a instrumentarse en las distintas sociedades, en las distintas civilizaciones, estilos de vida que incluían modos de producción esclavistas, ¿sí? Entonces, en el esclavismo, el esclavo era simplemente una cosa, era un bien a comprar y vender, pero era un objeto más, o sea, no tenía absolutamente ningún tipo de dignidad en tanto ser humano. Y esto es lo que va a cambiar con la emergencia y el surgimiento del cristianismo. En las sociedades paganas previas al cristianismo, estamos hablando del Imperio Romano, como dijimos, la esclavitud era completamente legal y el ser humano era un mero objeto más, como si dijéramos parte que así, yo compro un mueble y puedo destruirlo. Bueno, el que compraba un esclavo podía hacerlo trabajar o podía matarlo, podía hacer con él lo que quisiera. Cuando surge el cristianismo y empieza a multiplicarse en el antiguo Imperio Romano, se empieza a difundir esta otra idea de que todos somos dignos, de que todos, en tanto hijos de Dios, somos iguales en dignidad frente a Dios, ¿no? Esto lo deja muy en claro Jesús y aparece muy claro en las cartas de Pablo. Al difundirse el cristianismo empieza a ponerse en cuestión el esclavismo, ¿sí? Esto es muy importante porque después va a derivar en lo que va a ser con la caída del Imperio Romano, en la Edad Media, lo que vamos a tener ya no son más esclavos, lo que va a haber masivamente van a ser trabajadores de la tierra, que se van a llamar siervos de la gleba, donde cada trabajador humildemente tenía una parcela de tierra a la que podía trabajar y con ella mantener a su familia. Así que esto dentro de los sistemas feudales. Si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos, como dijimos, al Renacimiento, toda la llegada de la riqueza de América a Europa, se transforman todo lo que es el comercio, se fue un auge increíble del comercio en las grandes ciudades europeas. Sí. Esto favorece el surgimiento del capitalismo por la acumulación de capital y de riqueza y la reinversión del mismo. Llegamos nuevamente, como habíamos comentado antes, a la revolución industrial, principalmente en Inglaterra, y luego esto se difunde por el resto de Europa. Y acá es donde nos encuentra entonces León XIII con esta encíclica de Rerum Novarum, las cosas nuevas. La industrialización lo que trajo fue una clase obrera organizada, que empieza a organizarse, que sigue en sindicatos, un ejército, podríamos decir, obrero industrial, que no era consciente de su potencialidad, y por eso va a surgir ahí el marxismo, ¿no? Marx, sí, lo que va todo el tiempo a decir es, bueno, acá lo que estamos viendo es una historia de lucha de clases a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas etapas históricas, y lo que propone Marx va a ser la constitución de la clase obrera para enfrentar a la clase capitalista. Del otro lado, estamos en pleno auge también del liberalismo, ¿no? Que ahora vuelve nuevamente con Milei a instalarse como idea, ¿no? Entonces una primera posición que es el liberalismo, que es simplemente la confrontación de los intereses del más grande con el más débil, donde siempre termina prevaleciendo el más grande, por supuesto, donde todos somos entendidos como meros individuos, donde el eje, el patrón y el modelo es siempre el individuo, ¿no? Es el eje de todas las cosas, la medida de todas las cosas es el individuo en el liberalismo. Y el marxismo es una postura, si se quiere, contestataria a ese esquema estrictamente capitalista, donde se propone una clase explotada enfrentando a la clase explotadora. Ahora, frente a esto, la Iglesia va a marcar una tercera posición, no sé si le suena. Sí. Esta tercera posición va a decir, tanto el liberalismo como el socialismo marxista son dos modelos materialistas que se olvidan de la dignidad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno lo considera como un mero individuo, el liberalismo, un mero objeto de la producción, y el otro lo va a entender como una entidad colectiva, pero nuevamente como un objeto más también dentro de un sistema productivo. Son dos modelos productivistas que terminan deshumanizando al hombre. En cambio, la Iglesia lo que va a proponer es devolverle la humanidad, la dignidad a la humanidad, al ser humano, donde pueda haber una armonía entre los intereses del individuo y los intereses de la comunidad. Y acá se plantea volver a un sistema de comunidad organizada. En la comunidad organizada, que esto lo va a plantear luego Perón en el siglo XX, lo que aparece es, por un lado, la dignidad y el valor del individuo, pero nunca en detrimento de los intereses del bien común, de la comunidad. A ver, cuando uno dice organizada, remite a algo orgánico, ¿no? Esto es como si tuviéramos en mente el cuerpo humano. Cada órgano del cuerpo humano no trabaja para sí mismo. Cada órgano del cuerpo humano trabaja para el conjunto, ¿sí?
pero no por ello deja de ser importante, ni tampoco se disuelven las diferencias. Sí. No es que cada órgano del cuerpo humano pasa a ser igual al otro, desdibujándose en su identidad, sino que cada uno contribuye en aquello que le es propio y en aquello en lo cual tiene mejores dones, si podríamos decir, en el ámbito de lo humano. Esa entonces es la idea de una armonía entre el trabajo y el capital, con la intercesión también de la fuerza del Estado para mediar como árbitro entre estos dos polos. Y por un lado, esta armonía termina quedando enfrentada. ¿Qué decía Perón? Para nosotros hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Sí. ¿Sí? Y acá no estaba excluyendo al emprendedor, al que construía una fábrica, al capitalista que creaba una fábrica y que creaba trabajo. Lo que estaba dejando de lado eran aquellos parásitos que simplemente lo que hacían eran vivir del trabajo productivo, que lo que hacían era explotar y extraer su renta del trabajo de los demás. Por ejemplo, si pensamos en todo el sistema financiero, en la usura internacional de la cual Argentina lamentablemente es una de las principales víctimas actualmente en el mundo. Pensemos que somos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional actualmente, ¿no? Somos Sí. buena parte de la cartera de créditos del Fondo Monetario está en manos de la Argentina, y así nos va por tener ese grado de dependencia. O toda la banca internacional no produce nada, o sea, lo único que producen son billetes, imprimen papeles pintados, nos los prestan a nosotros a cambio de una tasa de interés que nunca se termina de pagar. Pagamos intereses sobre intereses sobre intereses, el capital jamás se paga, siempre se va haciendo esto lo que se llama el roleo, ¿no? Un rollover, se lo vuelve a canjear por nueva deuda y por nueva deuda y por nueva deuda, y esto es una bola de nieve que no se acaba jamás. Bueno, frente a eso, los trabajadores tienen mucho por decir y tienen todo un camino por andar para seguirse organizando, especialmente en un mundo que se va automatizando cada vez más, ¿sí? Y por eso creo que la referencia a León XIII que hace Sí. el nuevo Papa, llamándose a sí mismo León XIV, creo que va a tener mucho que ver con los nuevos desafíos que presenta la inteligencia artificial y la robotización de la producción, que va a generar inevitablemente una enorme masa de desocupación en todos los países del mundo, y esto ya lo estamos viendo. Actualmente, bueno, todos podemos Sí. acceder a distintas aplicaciones de inteligencia artificial que nos resuelven muchos problemas, pero ya vamos viendo cómo, si necesitamos diseñar un afiche, lo hacemos, o un logotipo, lo hacemos con la inteligencia artificial y ya no necesitamos un diseñador gráfico. Si necesitamos redactar notas para un diario, a lo mejor ya no necesitamos tantos redactores, podemos encargárselo a una inteligencia artificial, planteamos el tema, qué noticia queremos que trate y nos redacta toda la nota con la cantidad de párrafos que queremos, etcétera. Si queremos traducir un texto, no necesitamos un traductor, lo traducimos, bueno, etcétera, etcétera. Ya hoy cada vez más trabajos van siendo reemplazados, ni hablar lo que es la producción industrial. Si uno ve en China, Sí. hay plantas enteras de automóviles donde desde el inicio hasta la finalización del automóvil no interviene un solo ser humano. Son todos robots por los cuales va pasando la producción. Desde el principio hasta el final sale el producto terminado y no interviene ni un solo ser humano. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? ¿Qué va a hacer el sistema con los miles de millones de personas que estamos en el planeta cuando ya no tengamos un trabajo como para sustentarnos siquiera? Ya no hablo como en los tiempos de la Edad Media, que teníamos una parcela de tierra para cultivar y podíamos alimentar nuestras familias. Hoy, ¿cuánto sale tener una parcela de tierra propia cultivable, ¿no? Una hectárea, por ejemplo, donde cultivar alimentos. O sea, ¿quiénes tienen hoy la posibilidad de acceder a una vivienda propia? Ya ni siquiera digo una vivienda propia dentro de una ciudad, que es costosísimo, pero digo, ni siquiera en pequeñas aldeas o pueblos como era en aquella época. Sumado a esto, las altísimas tasas de impuestos que sufren los distintos pueblos del mundo. Sí. Sostener, como dice Milei, a través de los impuestos, un Estado que tiene un gasto social muy grande. No, buena parte de los impuestos que pagamos, que paga el trabajador con su trabajo, termina siendo destinado a pagar deuda externa. O sea, termina siendo extraído como un parásito extrae sangre de un cuerpo al cual está parasitando, nada más. O sea, uno como trabajador debería preguntarse, ¿para quién realmente trabajo? O sea, Sí. la riqueza que genero, ¿quién se la lleva? ¿Se la lleva mi familia, que estoy alimentando con el sudor de mi frente, como se decía tradicionalmente? ¿O buena parte de mi trabajo me lo expropian a través también de impuestos y de todo el sistema que está armado para terminar pagando a la usura financiera internacional?
Esa sería una pregunta que hoy los trabajadores deberían poder plantearse, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de los sindicatos. Porque acá recordemos que lo importante en la Argentina es que sigue existiendo una enorme organización sindical, y eso no es poca cosa por el potencial que eso tiene, ¿no? Y eso nos diferencia también de muchos países, al menos del resto de Hispanoamérica, donde uno puede ver una marcada diferencia social entre ricos y pobres. Buena parte de la clase media argentina se debe a la organización del trabajo para defender sus derechos. Sí, decime. Sí, no, Fausto, en relación a lo que vos contabas, ¿no? de los sindicatos y los niveles de organización, ¿cómo lo ves en la Argentina, que vos recién decías, destacabas el rol que tiene a diferencia de por ahí de otros países, sobre todo en Latinoamérica? ¿Cómo ves el rol, no? Porque claramente estamos en momentos de, sobre todo con lo digital y otras áreas, de diferentes modalidades de trabajo. Uh-huh. Bueno, mira, a ver, por algo en todos los acuerdos que se firman con el Fondo Monetario, entre las cláusulas secretas, siempre aparece las palabras reforma laboral. Y claro, si uno escucha, por ejemplo, a los representantes del actual gobierno, tanto a Milei como, por ejemplo, Espert, se han cansado de decir que la organización sindical de Argentina es fascista, que es anticuada, que tiene 100 años de antigüedad y que hay que remodelarla completamente, que hay que ir a sindicatos individuales por empresa, cosas, o sea, donde se desarticula completamente la fortaleza, porque si uno tiene un sindicato por rama, uno tiene mucha más fuerza para poder negociar con el conjunto de la industria. En cambio, si uno tiene que negociar casi individualmente o con 3 o 4 compañeros con una empresa, bueno, el que va a tener seguramente la mayor fuerza va a ser el empresario, eso desde ya. Entonces, seguir desarticulando el trabajo y tiene enormes riesgos, ¿no? Por lo que el discurso liberal es, bueno, al hacer más flexible el trabajo, también va a ser más fácil contratar a alguien, porque ya va a ser más fácil despedir a esa persona, entonces me arriesgo más fácilmente a contratar a alguien. Sí, bueno, pero al mismo tiempo hay que ver qué capacidad de negociación tengo de los salarios, por ejemplo. O sea, voy a tener salarios aún más por el piso, muy probablemente, si yo no tengo posibilidad de hacer medidas de fuerza para poder solicitar un salario más digno, ¿no? Entonces, es bastante complejo, y por otro lado, dentro de este esquema que dijimos de largo plazo, de robotización, de automatización de la producción, de inteligencia artificial, con mayor desocupación, los sindicatos van a tener un contexto muchísimo más adverso, con lo cual se vuelve nuevamente necesario que se pueda asentar la doctrina que se fue elaborando a lo largo de las luchas de las últimas décadas y del último siglo, podríamos decir, especialmente en Argentina a partir del surgimiento del justicialismo, para poder afrontar con un modelo alternativo. O sea, decir, bueno, está bien, nosotros nos oponemos a esto que nos quieren imponer, pero también proponemos este modelo alternativo. Ahí en el famoso modelo argentino para el Proyecto Nacional de Perón, bueno, hay varias formas de presentar un proyecto de país, un proyecto de Argentina alternativa, ¿sí? Bueno, esto por supuesto requiere estudio, requiere elaboración, requiere mucha fuerza detrás, mucha claridad de ideas, y tener a su vez representación política que esté dispuesta a asumir estas ideas y llevarlas adelante, y no una vez que son electos terminar negociando con los poderes fácticos, ¿no? Que esto es lo que siempre ocurre. Sí, lamentablemente. Es interesante lo que vos planteás, ¿no? Porque es poder sintetizar este desafío humano que lo tenemos cada persona ya de por sí, que es entre lo individual y lo colectivo, no en términos laborales. Y claro, también no esto que vos decís que pasa no solo en Argentina, sino también en América Latina, como por ahí estamos en un momento donde sí, hay varios gobiernos que tienen una cierta orientación, podemos decirle nacional y popular, incluso de izquierda, pero nos encontramos con que, bueno, toman medidas que por momento uno dice, pero son medidas conservadoras, digo, no avanzan mucho en cuestiones que permitan cierta dignidad para las personas. Porque en el fondo lo que termina prevaleciendo son las estructuras de poder real. Esto es muy, muy claro. Entonces, ahí se desdibuja completamente el esquema de la democracia. O sea, la idea de un pueblo eligiendo a sus representantes queda como un mero relato,
un relato que sirve para justificar al sistema y no mucho más, porque cuando uno empieza a explorar, en general lo que termina encontrando es que el sistema te ofrece una cantidad limitada de candidatos a los cuales podés votar, se encarga de promocionar y publicitar exclusivamente a aquellos que más les conviene. A través de la publicidad y los medios de comunicación termina manipulando, y ahora con las redes sociales y los algoritmos, las redes sociales lo mismo, terminan manipulando a las masas para que apoyen determinado candidato. Y entre los candidatos que propone el sistema nunca se va a cuestionar, por ejemplo, el encadenamiento de la deuda externa, todo ese enorme peso. Claro. O sea, a ver, Argentina creció cuando dejó de pagar la deuda. Si uno toma, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil del año 2015 como base, si dijéramos base 100 sería el año 2015, y nos fuéramos hacia atrás, en la etapa menemista, digamos, a la mitad, quizá el mejor año de Carlos Menem, que fue el 94, el salario mínimo vital y móvil era de 51, o sea, era de la mitad en relación al salario mínimo vital y móvil de 2015, ¿sí? Esto se mantiene a lo largo de toda la convertibilidad. Para el 2001, ya con De la Rúa, el salario mínimo vital y móvil seguía siendo de la mitad de lo que después se pasó a ganar en 2015, o sea, era 50. En 2002 se da la salida de la convertibilidad, se da una devaluación, bueno, se cambia una cantidad de cuestiones macroeconómicas en la Argentina y se deja de pagar la deuda, que esto para mí es uno de los puntos más relevantes, y se inicia un ciclo que termina en el 2011, cuando se llega al pico, donde si dijimos la base 100 en el año 2015, en 2011 fue 109, o sea, fue el pico más alto del salario mínimo vital y móvil en la Argentina. A partir de 2011, que justamente no por nada coincide cuando es reelecta Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos, o sea, la gente no es tonta, o sea, reelige a aquellos gobiernos que entiende que la están beneficiando en su bienestar económico, en su pasar económico. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese sistema que se venía aplicando económico se estanca, empieza a bajar, de 109 baja a 100 para el 2015, ahí el candidato Daniel Scioli pierde la elección con Macri. Para el 2020, que es ya con la caída de Macri, ya había bajado a 67, ¿sí? De 100 bajó a 67. O sea, nuevamente estamos llegando hacia la mitad de lo que se estaba ganando en 2015. Si fíjense, por eso pierde la elección Macri estrepitosamente, gana Alberto Fernández. ¿Y qué es lo que pasa? Alberto Fernández promete mejorar las jubilaciones, mejorar los salarios, pero no lo cumple, no lo hace, por los distintos motivos que podríamos estar programas enteros analizándolo, pero no lo hace, por supuesto, se estanca, se da un estancamiento. En el 2023, eso que era 67 con la caída de Macri, quedan 66. En el 2023 pierde la elección Alberto Fernández, también estrepitosamente, gana Milei. ¿Y qué pasa con Milei? Sigue cayendo, o sea, de 66 se baja nuevamente a 45, o sea, estamos por debajo de lo que se ganaba en la etapa de la convertibilidad con Menem. Y con un endeudamiento atroz, o sea, con una carga de deuda que la van a seguir pagando nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Para vivir aún peor de lo que ya vivíamos en los años 90, ¿entiendes? O sea, se recorrió todo lo que se llama un techo redondeado, ¿sí? Se logró aumentar el salario durante algunos años, luego esto se estancó, luego declinó y actualmente estamos en el punto más bajo, podríamos decir, en el 2025, ¿sí? Fausto. Entonces, fíjate cómo es importante y cómo está entrelazado lo salarial con la política, ¿no? O sea, cómo cada ciclo político termina siendo en buena parte, no diría determinado, pero sí condicionado fuertemente por la economía, por el desempeño de la economía y especialmente por el desempeño de los salarios en la sociedad. Sí, decime. Fausto, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación. Nos hiciste ahí un recorrido histórico, no solo del mundo laboral de los trabajadores, sino también de la Argentina. Y es muy interesante el análisis que vos haces del salario, ¿no? En todas las últimas gestiones de la democracia, donde en Mar del Plata, donde nosotros estamos, no es casual que hace ya alrededor de 2 o 3 décadas siempre está primero, segundo, tercero en desocupación en el país. Digamos, Mar del Plata muestra bastante qué es lo que pasa en la Argentina en ese sentido, ¿no? Así que te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, si me permitís paso entonces el chivo Sí, que por visiten supuesto. nuestro sitio que es contrainfo.com, contra con K, contrainfo.com. Ahí van a tener análisis más que nada de lo que es política internacional, ¿no? Nos abocamos más que nada al análisis histórico y geopolítico, así que a quien le interese el tema, bueno, ahí nos pueden encontrar. Sí, ahí nosotros los seguimos difundiendo, donde bueno, analizan no solo este tema, sino muchos otros que siempre terminan acá en Argentina inevitablemente. Así Sí, que, sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Fausto. Pero, un gran abrazo. disculpa, Sí. Perón decía que la verdadera política era la política internacional y que el Sí. resto era política de cabotaje. Es Y verdad. algo de razón tenía. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias, Bueno, Fausto. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas un fuerte gracias. abrazo. Muchas gracias. Que estén Bueno, muy bien. gracias. Interesantísimo. Completísimo. Escucharlo a Fausto. Completísimo. Y sí, recomendamos mucho contrainfo.com porque se van a encontrar con un montón de análisis de la coyuntura actual, como él decía, de la geopolítica internacional, pero también ellos realizan algunos informes puntuales sobre determinados temas, donde, bueno, realmente se toman el trabajo meticuloso de investigar y de decir, che, mirá, está pasando esto. Yo creo que esto que dijo del salario...